Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión de la unidad número 2, que corresponde a intervalos de confianza para la diferencia de medias y proporciones. Bueno, para este caso voy a justamente compartir la pantalla. Este es el texto de la unidad número 2 que corresponde intervalos de confianza para la diferencia de medias y proporciones. Bueno, aquí es bien importante mencionar algunas características fundamentales. En ese marco se toma en cuenta justamente algunas actividades que los vamos a ir viendo. Esta unidad didáctica corresponde al concepto de intervalo, intervalos de confianza, qué tipos de intervalos existen, intervalos para medias, intervalos para proporciones y algunos ejercicios aplicados a la investigación. Bien, entonces para esta unidad vamos a iniciar con una breve introducción respecto a lo que corresponde y es la parte fundamental de algunos conceptos básicos y esenciales que también los hay que hacer conocer. Bueno, una breve introducción al respecto. Es fundamental hablar justamente en relación a conceptos básicos. Estos conceptos básicos son fundamentales. Para esta situación tomamos en cuenta como una introducción breve justamente de la estadística inferencial. Vale decir que realizamos un análisis descriptivo a partir del cálculo de probabilidades. Muy bien, una teoría muy importante para la resolución misma del análisis a partir de aquellos sucesos de manera subjetiva. Por lo tanto, tomamos dentro de la estadística inferencial la estimación y contraste de hipótesis. Hablamos también de algunas características fundamentales dentro de la población para este cierto tipo de análisis. No olvidemos que la estadística inferencial o inferencia estadística, otros autores lo mencionan como estadística inductiva, ya que la estadística inferencial justamente trabaja con el método inductivo y el método inductivo corresponde a ese razonamiento lógico matemático de análisis que parte de lo específico concreto a lo general, vale decir, realizar generalizaciones a partir de los datos de una determinada muestra. Ahora, muy bien, tomamos en cuenta la población y parámetros y algunas características fundamentales. No olvidemos que la población es aquel conjunto, como menciona Rufino Moya, es el conjunto justamente que tienen ciertas propiedades y características comunes, de los cuales es una colección de elementos, sujetos u objetos con dichas características, por lo cual determinamos ese cierto tipo de análisis. Pero muy bien, a partir de poder describir esta población, justamente se extrae una muestra. Y la muestra debe ser justamente una representativa por sobre todo a la población. Entonces, esto implica que realizamos el análisis a partir de la muestra. Bueno, en general, realizamos un análisis, ¿no es cierto?, a partir de estadísticos de una muestra. Y para esto generamos justamente datos numéricos. Y estos datos numéricos son importantes para el análisis. Y utilizamos justamente esa estimación de contraste, estimación de parámetros, justamente, y la parte fundamental es el contraste de la hipótesis a partir de estos datos que se vayan a obtener. Entonces, ese es el esquema de manera genérica que podemos mencionar lo que corresponde a estadística inferencial. Es una estadística, en realidad, que se trabaja en relación a cierto tipo de elementos característicos de una muestra. Es decir, trabajamos con una muestra, extraemos datos
hacemos estimaciones de parámetros en una determinada población. Bueno, a modo de conceptos muy básicos, podemos mencionar que la población es ese conjunto de elementos en los que se observa alguna característica común. Dentro de la investigación que ustedes van a emprender en la tesis de maestría, es importante identificar justamente y tratar de conceptualizar y diferenciar lo que es universo y población. Algunos autores realizan la confusión de que población es lo mismo que universo. En realidad, la diferencia es estrechamente distinta, diferente. ¿En qué sentido? Se dice población y hay dos tipos de poblaciones, una población finita y una población infinita. La población finita es aquel conjunto, es aquella colección de elementos que se puede contar. Tiene un principio y tiene un final, ¿no es cierto? Pero la población infinita es aquella que se puede contar, tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto final. Es decir, sigue, prosigue y prosigue. ¿No es cierto? Es decir, cuando hacemos el conteo determinado, por ejemplo, las estrellas del universo, no sabemos cuántas son, pero es infinito en realidad. Infinito no necesariamente es un número, sino representa a una cantidad muy extensa en el que no podemos de manera exacta y objetiva determinar dicho número. Entonces sigue contando y sigue procediendo el conteo correspondiente. A esa población infinita justamente se lo conoce como universo, algo más extenso, más amplio, a diferencia de una población finita que es más concreto, más específico, vale decir, lo denominamos población. Entonces ahí está la esencia de diferenciar entre universo y población. Universo visto desde una forma, una perspectiva de población infinita, población netamente población finita. Algunas observaciones importantes que realizamos a partir de estas características en cada elemento de la población. Bueno, estos valores son justamente valores numéricos que determinamos en realizar justamente en la implementación, por ejemplo, en una tesis de diseño cuasi experimental o preexperimental o experimento puro, la implementación de un pretest y un posttest. Son pruebas que el investigador puede utilizar, puede en este caso construir y hay que validar, por sobre todo una validación cuantitativa y cualitativa. Dichos valores se extraen justamente a partir de estos instrumentos. Supóngase que usted tiene un curso o una población, sí, una muestra determinada en el que implementa dicha prueba. Mayormente los docentes en educación superior realizan en un principio un diagnóstico, ¿no es cierto? Un diagnóstico de conocimientos. ¿En qué nivel o grado se encuentra aquellos estudiantes que pasaron a determinado semestre o al siguiente año? En este caso, identificamos justamente a partir de ciertas conceptualizaciones o definiciones o resolución de ejercicios en dichas asignaturas. Supóngase que está en la carrera de ingeniería civil y implementa un diagnóstico. Ese diagnóstico de conocimientos, por ejemplo, de cálculo 1 para avanzar cálculo 2. Eso significa que el estudiante que ya va a iniciar la asignatura de cálculo 2, que ha aprobado la materia de cálculo 1, debería tener conocimientos profundizados, por ejemplo, de lo que son las desigualdades, los límites, las derivadas y las integrales, de la ciencia base del cálculo diferencial 1. Entonces, para poder emprender el cálculo 2, por ejemplo, el estudiante debería tener conocimientos sólidos, básicos, en este caso, conocimientos respecto a la anterior asignatura. En este caso, realiza el docente un diagnóstico previo, ¿no es cierto? Es decir, un pretest de conocimiento. Si en este pretest, imagínense, bueno, en la gran mayoría de los diagnósticos, así a modo de experiencia, podemos mencionar que
En algunos casos no se tienen buenos datos, es decir, datos favorables. Las evaluaciones sobre el 100%, al 100% de puntos, por ejemplo, podría sacarse un promedio de notas en dicho paralelo curso, supóngase, de 35 sobre 100 en promedio, o tal vez 40 o 45, y probablemente tal vez hasta 50, ¿no? Entonces ahí podemos identificar, miren, a partir de esa pequeña muestra, ¿no? Un estadístico, que es justamente el promedio. Ahora, muy bien, este es el punto fundamental dentro de lo que hablamos, y vamos a profundizar un poco más de intervalos de confianza. ¿Cuál es la utilidad, pues sobre todo, de calcular la media aritmética o promedio? ¿Por qué la gran mayoría trabaja con este tipo de parámetro o estadístico? Bueno, la razón es la siguiente. Cuando ustedes ven justamente medidas de dispersión dentro de la estadística descriptiva, ¿no es cierto? Tenemos las medidas de dispersión, por ejemplo, el rango, desviación media, desviación estándar, varianza, el coeficiente de variación, que ese es un parámetro muy importante para ver si nuestra medida, nuestro promedio, este valor, en realidad, porque el promedio es un valor numérico que representa justamente a una medida de tendencia central. Entonces, queremos ver, saber si a partir del coeficiente de variación, ¿no es cierto? El promedio o media aritmética es un buen candidato, un buen representante a un conjunto de datos. ¿Para qué? Para poder realizar justamente el análisis estadístico. En la gran mayoría de las investigaciones tratamos de elaborar y realizar ese cierto tipo de análisis estadístico. Ver cuán disperso se encuentra, es decir, a partir de distancias de diferencias en relación a la media aritmética o promedio. Entonces, si tenemos un coeficiente de variación alto, medio, bajo, entonces va a depender justamente de las características fundamentales. Bueno, a ver, voy a iniciar con un elemento muy importante. Voy a ingresar a lo que es bien conocido, el ChatGPT. Y esta inteligencia artificial hoy en día es muy usual, es muy importante. Y hay muchas inteligencias, en este caso, artificiales que ayudan por sobre todo. Es mejor utilizar justamente uno con cuenta de pago porque se tiene mayor potencialidad en solidez en la información. A respecto del gratuito porque tiene límites. Vale decir las limitaciones del uso mismo. Entonces, cuando hablamos del coeficiente de variación, es esa medida en realidad, ¿no? Esa medida que tratamos de ver si nuestro promedio es un buen candidato o un buen representante. Para esto, voy a abrir un documento en Excel y vamos a ir a determinar y calcular cierto tipo de elementos que son sustanciales y fundamentales al respecto. Bueno, tengo aquí una hoja en Excel. Voy a insertar grupo uno y el grupo número 2. Ahí está. Entonces, supóngase que en el grupo número uno tengo las notas de 30 puntos, 50, 51, 35, 33, 20 puntos. Probablemente está en 41, 50, ¿no? Entonces aquí voy a insertar la cantidad o el número de estudiantes, pongamos a los que voy a realizar la prueba determinada. Entonces lo que estoy haciendo es construir un conjunto, una base de datos de tabulación para identificar el coeficiente de variación, ¿no? Vale decir, ¿cuál es ese coeficiente de variación importante? Al respecto del grupo número 2, con puntuaciones de 70, 77, 80, 85, 88, 90, 100 puntos.
a 25, 25 y finalmente 70. Entonces tengo dos grupos, como pueden observar. Voy a realizar el cálculo del coeficiente de variación. Bueno, mientras va integrando, y ahí está, tengo ahí justamente el que es el de pago. Yo les sugiero, realicen el uso de inteligencia artificial, el de pago, ya que el gratuito no es tan usual en realidad, el grado de profundidad de análisis de información de base que se obtenga. Aquí le voy a asignar un prompt, un rol, que es importante. Muéstrame el baremo de escalas del coeficiente de variación. Mientras va analizando, voy calculando. En primera instancia, el promedio. Voy a requerir la varianza, la desviación estándar y finalmente el coeficiente de variación. Por lo general, este coeficiente de variación está y se debe de interpretar mediante porcentaje, ¿no? Porcentaje. Bueno, acá vamos a realizar el cálculo correspondiente del promedio. Vamos a utilizar la función estadísticas, ¿no es cierto? Usadas recientemente. Por ejemplo, usadas recientemente, tengo promedio. Voy a seleccionar y voy a seleccionar la cantidad de datos, que son 10 datos, y ahí obtengo justamente su promedio. Análogamente, en la siguiente columna, voy a determinar ahora la varianza. ¿Sí? Varianza de una determinada muestra, que es varianza muestra pequeña de 10 datos. Ahí voy calculando y voy a reducir algunos decimales, por ejemplo, a un decimal. Ahí está. Y tenemos de la siguiente. La desviación estándar, ¿cómo lo calculamos? Bueno, también de la misma forma, por la función desviación estándar, ¿no? O bien, en otro caso, ustedes realizan o obtengan la raíz cuadrada del anterior dato, vale decir, la raíz cuadrada de la varianza es justamente la desviación estándar. Ahí ya tenemos determinado su desviación estándar. Análogamente, en la siguiente columna, si hacemos un doble clic, calcula la raíz cuadrada de la varianza anterior, de la anterior celda. Vale decir, el grupo número 2. Y este es el grupo número 1. Entonces aquí tengo dos grupos y voy a hacer una comparación. Lo que más me interesa es esto, es bien importante. Voy a ver, voy a identificar cuál de estos datos justamente tiene, ¿no?, un buen representante a la media o promedio. Entonces, ahí tengo estos dos resultados, los voy a pintar muy bien, ahí están. El promedio de calificaciones, bueno, si lo tomamos un número entero, del grupo 1 es de 40 sobre 100 puntos de los 10 estudiantes. El promedio de calificaciones del grupo 2 es de 82 sobre 100 puntos. Muy bien. Ahora, el coeficiente de variación, ¿cómo se lo calcula? Bueno, aquí ya tenemos justamente la definición exacta mediante la propiedad. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar sobre su media o promedio, multiplicado por el 100%. Entonces sirve para qué medir la variabilidad entre conjunto de datos, incluso si tienen diferentes unidades. El baremo es el siguiente para su interpretación. El coeficiente de variación, si es menor al 10%, implica una muy baja variabilidad, es decir, datos muy homogéneos.
Si está en el rango de 10 a 20%, se tiene una baja variabilidad. Si está en el rango de 20 a 30%, se dice variabilidad moderada. De 30 a 40, alta variabilidad. Y si es mayor a 40%, muy alta la variabilidad, es decir, datos muy heterogéneos. ¿Qué queremos en investigación? Que nuestros datos sean casi homogéneos, es decir, que se obtenga una baja variabilidad por lo menos, ¿no? La mayoría van a poder encontrar en este rango de datos. Ahora bien, si es mayor, es decir, obtienes un 55%, 60%, es muy alta la variabilidad. ¿Eso qué implica? Que los datos son heterogéneos, están muy dispersos, vale decir, respecto a la media. Por lo tanto, ese promedio o media aritmética no es un buen representante. Pero si es muy baja la variabilidad, es decir, esos datos son muy cercanos a su promedio. Por lo tanto, esa media aritmética es un buen representante para realizar a futuro una buena prueba de hipótesis, es decir, utilizar esa media aritmética. Entonces, de ahí la importancia de realizar este análisis. Muy bien, entonces su interpretación corresponde a lo siguiente. El coeficiente de variación bajo implica que los datos están concentrados cerca a la media, es decir, existe una mayor consistencia. Pero si el coeficiente de variación es muy alto, los datos están muy dispersos, es decir, muy alejados del promedio. Por lo tanto, existe una menor consistencia. ¿Qué es lo que nosotros queremos en investigación? Un coeficiente de variación bajo, es decir, concentrado cerca de la media, una mayor consistencia. Entonces, nota también importante que se menciona, el baremo puede variar según las áreas. Por ejemplo, en finanzas, ¿no? Un coeficiente de variación alto implica mayor riesgo. En ciencias sociales, por ejemplo, valores hasta el 30% pueden considerarse aceptables. Dentro de lo que es tecnología y control de calidad, se busca coeficientes de variación muy bajos, es decir, menores al 10%. Ahora muy bien, vamos a nuestro ejemplo y determinamos, miren, por su la propiedad correspondiente. Desviación estándar sobre la media multiplicado por el 100%. Abrimos una igualdad, abro un paréntesis. La desviación estándar es esta sobre su promedio. Cerramos y multiplicamos por 100. Obviamente se denota esto 100%. Y ahí se tiene su coeficiente de variación. Bueno, realizando un número entero, podría determinarse el 25%, que estaría en el rango de 20 a 30. En este rango de variable, vale decir, existe una variabilidad moderada. Por el otro caso, miren, por ejemplo, ahí lo voy a pintar de celestito. ¿Qué se puede decir al respecto? Que está, miren, es el 14% del grupo número 2, que implica en el rango de 10 a 20, 14%. Entonces implica, existe una baja variabilidad. Por lo cual, ¿qué es lo que podemos mencionar al respecto? La comparación de coeficientes de variación de ambos grupos indica que el grupo número 2 tiene, tiende, ¿no? estos datos a ser muy cercanos a su media aritmética. Vale decir, existe una variabilidad, ¿no? Que está muy cercana, ¿no? Es decir, una baja variabilidad. Es decir, no es tan disperso, a diferencia del grupo número 2 que pasa más del 20% y es más disperso en realidad. Entonces, por eso justamente se podría decir que el promedio, ¿no? Y bueno, si estamos en trabajos de investigación de tesis, ¿no? Valores hasta el 30% pueden considerarse aceptables en nuestras tesis en realidad, ¿no? Pero si pasan más del 30%, no aceptables, ¿no? Porque van a tener algunas consecuencias o dificultades de
calcular algunos parámetros de análisis más adelante. Bueno, para su prueba de hipótesis. Porque la media aritmética o promedio tiene que ser un buen candidato, un buen representante. Este dato que lo estoy pintando de color naranjado debe ser un buen representante. Vale decir que a partir del análisis del coeficiente de variación podemos mencionar que la media aritmética o promedio del grupo número 2 es un buen candidato, un buen representante para ya desarrollar más a posterior una buena prueba de hipótesis usando este promedio. Por otro lado, en el grupo número 1 podemos indicar que existe mayor variabilidad o moderada, como se ha mencionado, ¿no? Es decir, más de 20%. En este caso no es tan buen representante, ¿no? Sí podríamos utilizarlo, pero no es un buen candidato. Ahora sí, ¿qué tal si hubiese pasado en algún caso, por ejemplo, en esta, voy a insertar un valor de 100? Miren y vean, por ejemplo, solamente al cambiar este dato, he podido obtener un coeficiente de variación mayor a 40%, que es 41%. En ese caso, ¿qué se indica? Que si el coeficiente de variación es mayor al 40%, existe muy alta variabilidad de datos, es muy heterogéneo, ¿no? Entonces son muy alejados. En ese caso, haciendo una vez de box plot, por ejemplo, podemos mencionar que hay un dato, ¿no? Muy alejado al respecto, ¿no? Entonces, estos datos a veces hacen la dificultad del análisis estadístico. Miren, solamente he cambiado este dato y el coeficiente de variación se ha elevado bastante, ¿no? Entonces ahí hay una alta variabilidad, muy alta la variabilidad, por lo cual se puede concluir que esta media aritmética de 48 puntos no es un buen representante para realizar dosimas de hipótesis. En este caso, si queremos ir trabajando con una determinada muestra estadístico. Entonces ahí es bien importante el análisis que se debe tomar en cuenta. ¿Qué es lo que queremos? Que sus coeficientes de variación sean muy bajos o bajos y estén concentrados justamente cerca de la media. Es decir, existe una mayor consistencia. Ahora bien, si quieres, puedo ayudarte a calcular el coeficiente con tus datos o interpretar un caso específico. Lo que yo podría hacer, por ejemplo, es probablemente sacar un screen, si alguien desea, si no. Veamos si voy a realizar para el grupo número 1. Hacer un control C. Voy a abrirme un pad, un control V, hago un control C, inserto a mi inteligencia artificial y me va a ayudar a realizar. Claro que sí. Listo. Muy bien. Ahí está. Entonces, pásame los datos, ¿no? Entonces, el cálculo base media, desviación estándar, coeficiente de interpretación según el baremo. Entonces, ahí esperamos un momentito mientras va realizando dicho análisis. Bueno, hoy en la actualidad la inteligencia artificial nos ayuda bastante, por sobre todo, ¿no? Y mayormente dentro del análisis. Probablemente a algunos no les gusta muy mucho, tal vez utilizar softwares estadísticos, tal vez el SPS, el Stato o el mismo Excel, que es muy básico. Pero con la inteligencia artificial, recalco, el de pago, no el gratuito. Este es el de pago, el 5 Plus, realiza, ¿no? Por ejemplo, su promedio es de 47,8, ¿sí? Aquí está, el mío es 48 porque lo he reducido. Si recalco, ahí está 47,8, se trabajan con un decimal. Ese es este estadístico. La desviación estándar, tanto poblacional y muestra. La muestra, por ejemplo, es de 19,61. Aquí está, en desviación estándar. Bueno, aquí está mostrando con dos decimales. Puedo aumentar decimales si deseas, pero es el mismo en realidad.
y realiza el análisis. Hace de manera matemática el cálculo y se obtiene un 41%. Ahí está, ese es nuestro resultado. ¿Sí? Como pueden observar, la inteligencia artificial nos ayuda bastante. Cómo se interpreta según el baremo, indica muy alta variabilidad. Los datos son muy dispersos. Hay poca homogeneidad. Bueno, en investigación nosotros queremos que nuestros datos sean homogéneos, ¿no? Entonces aquí hay muy poca homogeneidad. El valor 100 está influyendo bastante, ¿no? Es un dato atípico, vale decir, es un dato muy alejado del conjunto de datos, ¿no? Este dato es muy alejado, se dice dato atípico. Entonces vean que nos hace ese cierto tipo de análisis, ¿no? Que justamente les acabo de mencionar. Conclusión. Tu grupo presenta alta heterogeneidad, lo que indica que los valores no son consistentes entre sí. Bien, ahí ya tenemos justamente, y si quieres puedo mostrarte, te dice, ¿no? Un outliers, o bien cambiar sin el 100%, 100 puntos, queremos realizar ese cambio, y graficar los datos para que veas más claro. Si yo le puedo decir, por ejemplo, graficar los datos, para que sea más claro. Por lo general se realiza justamente mediante boxplot, ¿no? Boxplot es justamente es el diagrama, en español, diagrama de cajas y bigotes. Bueno, ahí va analizando, mientras voy a cargar el siguiente grupo, el grupo número 2 y su correspondiente análisis interpretativo. Bueno, ahí está. Como pueden observar, tenemos un diagrama lineal de datos y justamente este es el dato, ¿no? De puntaje de 100 puntos, ¿no? A esto se le conoce justamente como el dato atípico, muy alejado de ese conjunto de datos que se tiene, ¿no? Ahí está. Ahora, muy bien. Voy a realizar el análisis. Voy copiando ahí. Voy a insertar el siguiente dato, el grupo número 2. Realizo un control C, un control V. Como pronto indicar, realiza la interpretación, realiza la interpretación del coeficiente de variación del siguiente conjunto de datos. Y voy a ir copiando el conjunto de datos. De conjuntos de datos junto. Ahí está. Vean que ya me he calculado de manera ya más directa, ya no como la anterior con un proceso sistemático a detalle. Como se puede observar, tenemos un promedio de 82 puntos sobre 100 en el grupo número 2. Ahí está. Su desviación estándar es de 11,59. Es este de aquí porque está con un decimal redondeado. Puedo aumentar decimales, ¿no? Y el coeficiente de variación es de 14,1. Ahí está 14 o con decimales, ahí está 14,1%. No, o sea, no hay ningún, no es tan relevante, ¿no? Si trabajamos con un decimal o entero mismo.
Aquí se puede observar lo siguiente, que existe una variabilidad baja. Según el baremo, hay una variabilidad baja de conjunto de datos. ¿Eso qué significa? Que los datos son bastante homogéneos. Implica buena consistencia entre los valores respecto a la media. La media 82 sí representa adecuadamente al conjunto. Bien, esto es bien importante, como mencionaba. Por eso es que trabajamos mayormente en nuestras investigaciones y en las tesis con promedios, ¿no? Es decir, la media aritmética. Entonces, a partir del coeficiente de variación, podemos identificar si es un buen representante el promedio o no. No existen valores extremos que se distorsionen significativamente. Conclusión. El coeficiente de variación obtenido, 14,1%, indica una baja dispersión relativa respecto a la media, así evidenciando homogeneidad en el conjunto de datos. En consecuencia, la media constituye una medida representativa, confiable de comportamiento del grupo analizado. Y ahí está, ¿no? Es bien importante. Con los datos anteriores, comparando en ambos grupos, 41 y 14%, grupo uno tiene un 41%, es muy disperso. Grupo 2, 14%, es homogéneo. En conclusión, ¿qué podemos mencionar en la comparación de sus coeficientes de variación? Que el grupo 2 es mucho más consistente y estable que el... Y este es el análisis que se debe de revisar, bien importante en un principio para realizar pruebas de hipótesis, dos y más hipótesis. Si quieres, puedo graficar, ¿no? Ambos grupos únicamente. Pues ahí voy a pegarlo y me va a mostrar mediante gráficos de línea si se desean o por medio de un gráfico box plot. Bueno, los gráficos box plot lo hacemos en Excel, ¿no es cierto? Insertamos datos y hay una parte que indica diagrama de cajas y bigotes. Veamos dónde se encuentra nuestro insertar. Aquí está, ¿no? Ahí. Por ejemplo, este es del gráfico número uno. Puedo insertar aquí lo que es diseño rápido con datos. Ahí está. Sí, estos son los datos importantes del boxplot. Por ejemplo, ahí se tiene, ¿no? La calificación mínima de 33 puntos, 34,5 es el primer cuartil, 43 es el segundo cuartil. Dicho de otra forma, la mediana, 50,25 es justamente el extremo superior, es decir, el tercer cuartil, ¿no? Aquí son los cuartiles. La mediana o promedio correspondiente, el valor extremo mayor, puntaje, y este es el dato atípico, muy alejado de este conjunto de datos. A diferencia de esta otra, yo voy a insertar el diagrama de cajas y bigotes. Y por ejemplo, voy a diseñar rápido y determino valores. Ahí está, ¿no? El valor mínimo de puntaje es de 65. El primer cuartil es de 70, 82,5 es la mediana o segundo cuartil, 91,25 es el tercer cuartil. Obviamente el rango intercuartílico va a ser 91,25 menos 70, ¿no? Ese es el rango. 82 es este su promedio, la nota de calificación. Y 100 puntos es obviamente es el valor máximo, el extremo. Este se conoce como caja, ¿no? Y los bigotes en ambos extremos.
tanto el valor máximo como el valor mínimo. En el anterior caso, nuestra media aritmética, fíjense, 47,8 no está tan concentrado céntricamente, ¿no? Y es un poquito más achatada en relación al valor. Miren, muy cercano al valor máximo. Entonces, a veces hay cuestiones en estas situaciones que hay que hacer cierto tipo de análisis de los datos, por sobre todo para la investigación. Y en muchos casos lo que se hace es eximir estos valores numéricos o datos correspondientes. Ahora bien, si se desea trabajar, podemos ir viendo también con otros paquetes estadísticos si requerimos en el caso. Y ahí tenemos, miren, este es el gráfico comparativo de ambos grupos. Entonces, a veces la inteligencia, miren, es artificial. Este es el de paga. Nos da, ¿no? Nos genera buenos gráficos y los puedes ir copiando, ¿no? Para su trabajo de investigación. Bueno, aquellos que mayormente no utilizan muy bien los paquetes estadísticos como el Excel, SPS o Stata. ¿Qué se puede observar? Este, este gráfico de líneas del grupo número 2, el de color naranjado, y el gráfico de líneas del grupo uno. Entonces ahí justamente se tiene, ¿no? La tendencia misma de comparación de ese conjunto de datos.